Mijas, siglo VII a.C. La colonia fenicia ya se había establecido en esta fértil tierra. Llegó a la costa de la provincia de Málaga motivada por encontrar plata en las minas del sur, beneficiarse de las conexiones marítimas para el comercio y aprovechar sus tierras para el cultivo. Hoy conocemos más sobre su forma de vida y su legado al adentrarnos en el yacimiento del Cortijo de Acevedo, una villa romana situada en una amplia llanura de Mijas que escondía mucho más bajo tierra. El yacimiento del Cortijo de Acevedo está localizado en la margen derecha del río Fuengirola, en el término municipal de Mijas. En la antigüedad, este espacio era ocupado y se caracterizaba por la presencia de un estuario. Actualmente, el yacimiento está situado en las proximidades del actual cementerio de San Cayetano. De ahí, en parte, su nombre, puesto que aquí es donde se ubicaba el antiguo Cortijo de Acevedo. Esta toponimia nos permite conservar a través del nombre del yacimiento la propia historia del lugar. Es precisamente en la obra de construcción de este mencionado cementerio cuando se produce el descubrimiento del yacimiento. Es en este momento, en los años 90, donde se comienzan las primeras actividades arqueológicas dirigidas por la Universidad de Málaga. Estas actividades permitieron que se catalogara este espacio como un área protegida, lo que ha permitido la conservación del propio yacimiento. Acevedo guarda hectáreas llenas de vestigios de diferentes poblaciones que ocuparon el lugar desde la Edad del Hierro hasta el siglo VI después de Cristo y que se han ido descubriendo poco a poco. En 1925 se encuentra una estela funeraria en la que aparece un nombre femenino: Aemiliana Suelitana, indicando que era de la ciudad romana de Suel, la actual localidad vecina de Fuengirola. Más tarde se localizan restos de distintas épocas debido a un estudio de la Paleocosta, y a principios de los 90 salen a la luz los primeros tesoros del yacimiento del Cortijo de Acevedo debido a la construcción del cementerio, dejando entrever en aquel entonces la importancia de uno de los yacimientos púnico-romanos más importantes de la provincia de Málaga. Es en 2017, a raíz del planeamiento para realizar un parque en las proximidades, cuando el Departamento de Patrimonio Histórico de Mijas, bajo la dirección entonces de Juan José de la Rubia, inicia las primeras actividades arqueológicas. En ellas se realizan descubrimientos de diferentes épocas, como unas estructuras industriales dedicadas a la producción del vino de época púnica y otras estructuras de época romana. Estos primeros hallazgos catalogaron a Acevedo como una villa romana de grandes dimensiones, con un amplio complejo alfarero compuesto por al menos 6 hornos, 2 de ellos ya excavados, unas termas y otras instalaciones, como dependencias de la villa o una necrópolis. Va por un lado la villa, con su pars urbana, las termas un tanto disociadas, y cerca siempre suele estar la pars fructuaria, es decir, la zona de trabajo de las villas. Y eso es lo que tenemos aquí, con una importante zona termal de baños que se amortizan en los siglos III o IV, que suele ser también la dinámica general de este tipo de instalaciones en el sur peninsular y en la costa de Málaga en particular, y una serie de espacios dedicados a la producción relacionados con la explotación de la villa. Normalmente suele haber, en este caso, un gran complejo alfarero formado por varios hornos en los que tenemos distintas producciones, distintas elaboraciones. También tenemos material piscícola. Constituye un asentamiento muy activo desde el punto de vista productivo en época bajo imperial, en los últimos siglos del Imperio Romano. Pero Acevedo escondía más que una villa romana para los investigadores, que poco a poco fueron encontrando indicios de su pasado fenicio y le hicieron viajar en el tiempo desde la época romana a la fenicia, tras detectarse una necrópolis de la Edad del Hierro, ampliando la cronología del yacimiento del siglo I después de Cristo al 7 antes de Cristo. Había una pieza muy importante, pero que no encajaba
o no encuadraba con el contexto cronológico en el que nosotros estábamos excavando. Precisamente en el desarrollo de la actividad arqueológica excavando uno de los hornos del complejo alfarero, se descubre una pequeña pieza de perfil muy fino, de color blanquecino. Se trataba de una plaquita de marfil. Esta plaquita de marfil estaba decorada en ambas caras. Por un lado, un animal mitológico, estaba representado concretamente el grifo, con su cabeza de águila, el cuerpo de león y se trata de un animal alado. Y por otro lado, pues estaban los cuartos traseros de un animal que podría ser un ciervo. Claro, esta plaquita formaba parte, y así nosotros consultando los libros y comparando con otros yacimientos, precisamente veíamos un paralelo en una necrópolis de la Edad del Hierro en la provincia de Sevilla. Se llama Setefilla, y en veíamos que esta plaquita de marfil formaba parte de una caja que formó parte de un ajuar de un difunto. Y por lo tanto, esta pieza no encajaba en el perfil cronológico en el que estábamos excavando, puesto que era un horno de época romana. Cuando comenzamos a conocer las dimensiones que alcanzaba el yacimiento, es en el año 2020 cuando solicitamos a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía las autorizaciones para un proyecto general de investigación que actualmente estamos desarrollando en el departamento. Con el comienzo del proyecto es cuando se produce el descubrimiento de la necrópolis y encaja esa pieza del puzzle que teníamos perdida. Esa pieza de marfil correspondía al ajuar de una de las tumbas que posiblemente fue destruida para la instalación de este horno romano y que pues nos daba ya la lectura de la presencia de esta necrópolis. Precisamente una tumba de una mujer entre 30 y 40 años. Los restos óseos de esta mujer estaban agrupados en una fosa excavada en la roca, en donde iba acompañada por un recipiente, un vaso del tipo Cruz del Negro, posiblemente como gesto de ofrenda a la difunta, y además iba acompañada por un cuchillo de hierro, elaborado en hierro, y cuentas de collar. ...23 enterramientos y un espacio funerario dibujan en la actualidad la necrópolis fenicia de Acevedo, y da indicios de la presencia de esta civilización en territorios malacitanos, donde la población fenicia empezó a establecerse en torno a los siglos X y IX a.C., cobrando siglos después especial protagonismo la ciudad de Malaca, la actual capital de la provincia de Málaga. Y en ese contexto, tanto hacia el este, el poblamiento fenicio en la zona de Vélez y de Algarrobo se mantiene, pero también hacia el oeste pues hay un lugar muy importante, como es Suel, que es otro asentamiento fenicio cuya cronología de fundación no está del todo clara. Como muy antiguo, sería del siglo VII, aunque los materiales arqueológicos que hasta ahora se han ido descubriendo apuntan más bien al siglo VI. El centro de esa enclave, de esa ciudad fenicia, se sitúa, como todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, en el castillo de Sujay y su entorno, y dentro de ese entorno llegaríamos a la necrópolis de Cortijo Acevedo. Es probable que estemos ya en la presencia de comunidades híbridas donde hay tanto fenicios instalados desde un primer momento en la bahía de Málaga y que están estableciendo redes de contacto con otros sitios de población local que en este caso podrían estar ubicados en el entorno de la desembocadura del río de Fuengirola, que precisamente articula a través de los puertos, del puerto de los pescadores una buena vía de comunicación con la zona del interior. Entonces eso hace
que algunos aspectos que encontramos en la necrópolis de Mijas sean ligeramente diferentes de la necrópolis fenicia que estamos encontrando en la costa en esos mismos momentos, sobre todo del siglo VII a.C. Por eso nos parece tan interesante este hallazgo de Mijas, que nos puede precisamente explicar la naturaleza de estas relaciones establecidas entre el mundo fenicio y las poblaciones locales. Que es excepcional, porque debe ponerse en relación con la ciudad fenicia de Suel, pero al mismo tiempo porque está ampliando, digamos, el término de ámbito de ocupación de ese mundo fenicio púnico, y luego porque también tiene unas características, unas peculiaridades que de momento en los territorios malacitanos, como se dice finamente, pues son únicos. El tipo de enterramientos, de materiales, y esto es lo que plantea el tema de la no solamente de la conexión, de la interacción entre los fenicios y las poblaciones locales, que en fin, no hace falta poner el ejemplo de la colonización española en América, o sí, hay un momento en el que, muy pronto, en el que primero se hacen pactos con los jefes locales, y a partir de ahí, pues los típicos fenómenos que, insisto, se conocen muy bien en el caso hispanoamericano, de la hibridación, de esos matrimonios mixtos, en fin, de esas familias, esa gente que van, digamos, evolucionando, y en ese contexto, pues podría encajar bastante bien la singularidad que tiene la necrópolis de Cortijo Acevedo. Estamos hablando de dos comunidades con unas grandes diferencias en su forma de vida. Por ejemplo, el mundo local vive en cabañas, en asentamientos localizados en el entorno de la desembocadura del río Guadalhorce, pero precisamente en la presencia fenicia la que hace que a partir de estos momentos es cuando tengamos un mayor número de asentamientos de gente local, ¿no?, de esta época, ¿no? Ellos utilizan la cerámica a mano, conocen la producción del bronce, pero no dominan, no conocen la escritura todavía, y sus sociedades son menos complejas que las que vemos en el mundo fenicio, que sin embargo responde a sociedades complejas, sociedades estatales, que tienen una clara diferenciación social, vienen con artesanos, familias importantes, posiblemente vinculadas con la propia realeza o con familias de comerciantes de Tiro, y ellos son los que tienen interés en establecer estos contactos con la población local, pensando en que este mundo autóctono sobre todo les facilite determinadas materias primas, entre las que destacan sobre todo los metales, ¿no? Esos pobladores fueron los artífices de la necrópolis de cremación de Mijas, localizada bajo el complejo alfarero romano del Cortijo de Acevedo. Nos encontramos en la parte central del yacimiento, donde se sitúa la necrópolis de cremación adscrita cronológicamente a la Edad del Hierro I. En la zona más oeste del yacimiento es donde hemos podido documentar el testimonio de la presencia humana en época púnica, concretamente en un espacio dedicado al cultivo de la vid y a la producción del vino. Y ya también, por supuesto, en la zona central y dirigiéndonos hacia la zona este del yacimiento, es donde ya predomina el asentamiento de época romana, ¿no?, que se ha identificado pues, con una villa. La necrópolis estaría situada en un promontorio en el que hemos localizado hasta el momento 23 enterramientos que están excavados en el sustrato rocoso. La localización de los distintos enterramientos también es otra de las particularidades de la necrópolis. Cada tumba iba consecutiva sobre otra, es decir, iban formando un anillo, donde vemos la distribución de las tumbas en torno a lo que sería ese promontorio. Obviamente, en la parte en la que nos situamos en este momento, en la parte que podría ser la zona central del promontorio, bueno, no encontramos ningún resto de tumba, puesto que posiblemente la afección que se produce en época romana bueno, afecta a estos y por lo tanto puede ser que hayan sido destruidos. La primera tumba fue localizada al continuar las excavaciones del complejo alfarero y dio paso a una sucesión de enterramientos.
En la zona este de la necrópolis se sitúa una de las tumbas más singulares. En este caso, una cremación secundaria recogía los restos óseos de una mujer. Los restos se recogieron y se introdujeron en una urna del tipo Cruz del Negro. Varias particularidades. En este caso, antes de cerrar a modo de caja, a modo de cista, esa urna, colocaron unas ramas de romero. Además, este enterramiento iba acompañado por un objeto muy particular, y es un escarabeo. Los hallazgos en Acevedo han permitido identificar distintos rituales funerarios en la necrópolis fenicia. El conjunto de objetos que acompañan a estos difuntos nos habla del estatus social de esta comunidad y nos adentra en el ámbito más íntimo de la vida de esta, en sus tradiciones, sus costumbres, su religión. Objetos de lo más diverso, desde cuchillos elaborados en hierro, fusayolas, fíbulas, un escarabeo, amuletos en hueso e incluso plaquetas de marfil decoradas. Además, recuperamos también piezas que conforman parte del ritual de ofrenda, como por ejemplo platos de casquetes esféricos de la tipología denominada como cerámicas grises, los platos de pescado tan característicos del mundo fenicio, además de ollas y platos elaborados a mano. Este conjunto de objetos y el resultado del estudio de estos nos señala una adscripción cultural fenicia, aunque no podemos negar esa gran influencia de carácter indígena. Y ahí radica la particularidad y la singularidad de esta necrópolis. Por un lado, el conjunto de objetos en el que se incluye piezas claramente fenicias, sigue un patrón material muy similar al hallado en las necrópolis de Sevilla, Cádiz, Huelva, en el ámbito andaluz, lo que se ha denominado tradicionalmente como las necrópolis tartésicas. Por otro lado, estamos en la costa de Málaga, en región de grandes asentamientos fenicios, como es el Cerro del Villar o la propia ciudad de Malaca. Y en resumen, podríamos decir que se trata de la necrópolis más oriental de las occidentales para este periodo. Entre las piezas que hemos podido encontrar en la necrópolis tenemos en este caso las urnas de cremación que contenían los restos óseos de los individuos. En este caso la denominada como Cruz del Negro, perteneciente a ese nombre por otra necrópolis del ámbito de Sevilla. Esta es muy particular por su decoración a bandas de color rojo y negro y por supuesto esos triángulos reticulados, posiblemente de procedencia del Mediterráneo oriental. Con respecto a las piezas que forman parte del ritual de ofrenda, incluimos por supuesto esta olla elaborado a mano y estos platos, ¿no? En este caso platos de cerámicas grises y el plato de pescado, los cuales pues, contenían en su interior restos de origen faunístico, restos óseos. En este caso, por ejemplo, recuperamos las distintas espinas y vértebras de un pescado, concretamente un besugo. Durante las excavaciones de la necrópolis se han hallado restos de especies animales, entre ellas moluscos marinos, mamíferos como una oveja o una cabra y un bóvido, así como una docena de especies de peces, todos depositados de forma intencionada en el ritual de la ofrenda. La más llamativa de todas las especies de peces, que como digo son siempre de pequeño tamaño, es una especie que es la alosa. Y esta especie marina
tiene la particularidad que cuando llega a la edad adulta y llega la época de desove, entra río arriba, o sea, entra por el estuario río arriba, llega hasta las zonas donde el río tiene corriente rápida y allí desova. Los adultos mueren y tras el desove, los juveniles, una vez que eclosiona, van bajando, descendiendo por el río. Primero los alevines se encuentran en zonas ya más calmas del río, hasta que llegan los adultos, los juveniles, es decir, ya entre 10-12 centímetros, llegan a las zonas de estuario. Curiosamente, los ejemplares que hemos encontrado de alosa son de este tamaño, es decir, que probablemente fueron capturados en el mismo estuario. Pero tiene una particularidad más, y es que sabemos en qué época están dentro del estuario, y están entre septiembre y octubre, por lo que podemos decir que ese enterramiento se realizó entre septiembre y octubre. Llama la atención que todo lo que hay depositado siempre es muy pequeñito, es juvenil. Los peces son juveniles y los mamíferos también, la vaquita y la cabra son también ejemplares juveniles. Gracias a los restos localizados se puede conocer más sobre la civilización fenicia asentada en Mijas, cómo se alimentaban y cómo era el hábitat de entonces. Habían hecho un trabajo muy bueno de recogida de muestras, o sea, no hay prácticamente ninguna necrópolis en la península ibérica que se haya hecho también. Tenían toda la tierra guardada y lo que hicimos fue flotar las muestras con la máquina de flotación y nosotros hemos realizado el estudio de semillas y carbón. ¿Esos carbones y semillas qué son? Pues básicamente cuando es una necrópolis de incineración o para quemar a los muertos, pues están utilizando como combustible básicamente madera. Y aparte de la madera, también introducen en las piras o en las ceremonias que se realizan en la necrópolis materiales como ofrendas. Y una parte de esas ofrendas son restos de origen vegetal. ¿Por qué utilizan mucho olivo? Olivo hace mucho, no sabemos si es olivo cultivado o es acebuches que crecen de forma natural. La madera de olivo, como todos sabemos, es una madera muy dura, que quema bien y que permite alcanzar temperaturas muy altas. También utilizan encinas, pinos, un poco el matorral. Aparte de determinados hechos puntuales que igual podrían haber una cierta intencionalidad. Hay una de las tumbas de una mujer, si no recuerdo mal, en la que aparecen restos de romero. Es la única tumba donde aparece. Aparece tanto en el material que está dentro de la urna como en el material un poco que está fuera. Las semillas evidentemente no las meten para quemar los cuerpos, o sea, las meten como ofrendas, la mayor parte de ellas. Semillas de lentisco, granadas, piñas, higo y sobre todo de uvas son algunos de los restos vegetales localizados. También se han encontrado objetos que conformaban parte del ajuar. Entre los objetos que forman parte del ajuar, bueno, tenemos aquí el característico cuchillo elaborado en hierro, denominado cuchillo falcatado o de hoja curva. También estos difuntos van acompañados de elementos relacionados con el hilado, una fusayola o pinzas. También tenemos objetos que acompañaban al difunto, pero formando parte de su vestimenta. En este caso, los broches de cinturón o algunos elementos de bronce que podrían decorar su indumentaria. Y por último, por supuesto, las piezas que formaban parte de esa simbología de protección de estos difuntos después de la muerte. Con una función apotropaica encontramos el escarabeo, un punzón elaborado en hueso decorado también y un colgante de tipo anforisco que acompañaría con cuentas de collar. Pero no solo el ajuar y el acto de ofrenda arrojan datos de cómo eran los fenicios. También se pueden conocer datos relevantes a través de los restos óseos de las cremaciones y de cómo estaban distribuidos cuando se localizaron. Hasta el momento hemos documentado 23 enterramientos que están excavados en el sustrato rocoso, de los cuales 5 son de cremación secundaria, 15 son de cremación primaria o bustum y 3 han sido catalogados hasta el momento como quemaderos. Esta comunidad, esta población que se entierra en esta necrópolis tiene como costumbre, tradición y religión el ritual funerario de cremación. Este consiste en que el difunto, una vez que está ataviado de su vestimenta, es colocado sobre una cama de troncos de madera dentro de una fosa excavada en la roca. Ahí es donde se produce la cremación del difunto y posteriormente
pues se documenta dos tipos o dos maneras de ritual. Uno, por un lado, es que el difunto queda in situ, es decir, no se recoge ningún elemento, ningún resto óseo, es donde se procedería ya luego a la colocación de recipientes cerámicos a modo de ofrenda y se rellena de piedras a modo de cubierta. El otro tipo de ritual es el que se conoce en arqueología como cremación secundaria, y es que una vez que el difunto es cremado, se produce la recogida de los restos óseos, en algunos casos de manera selectiva, para posteriormente introducirlos o llevarlos a otro lugar. En este caso o se introduce en una urna o se coloca en una fosa. Este desplazamiento de los restos óseos a un segundo lugar es lo que se conoce como cremación secundaria. Yo creo que es una necrópolis realmente especial. A veces pensamos que tiene que ver también con que es un momento también de transición a un momento un poco anterior que sobre todo había incineraciones secundarias, ¿no? Es lo que más se veía en los yacimientos de esta cultura, ¿no? Pero un poco después empiezan a hacer ya incineraciones primarias. Pero nosotros tenemos el mix. En la propia fosa tenemos la mitad de ese individuo incinerado y perfectamente colocado, y la otra mitad la han recogido perfectamente colocado en la urna y lo han metido dentro de la fosa. Son cosas que no se han documentado normalmente, pero el cuidado que estamos poniendo aquí tiene que ver también con buscar uniones entre huesos. Es decir, ¿cómo puedo saber que este individuo que tengo la urna entera es el mismo que el que yo tengo ahí? Porque puede ser lo habitual los que hubieran dicho, no, es que hay dos individuos. Y entonces, bueno, tenemos un individuo que pesa 500 gramos, lo que ha quedado en la fosa, donde le han quemado, y hay otro que lo metieron ahí y tal. Y no, resulta que es el mismo. Mi misión, por una parte, es, por supuesto, la identificación biológica que tenemos un niño, tenemos mujer, hombre, ver si hay patologías que se pueden ver a pesar de la dificultad que tiene una incineración, pero también, y fundamental, los gestos rituales que podemos ver en la propia incineración. Cada cultura tiene sus gestos rituales, y el poder saber cuáles son también nos ayuda a identificar de qué gente estamos hablando, ¿no? Todos estos hallazgos dibujan una necrópolis fenicia que destaca por su singularidad y que, junto a la villa romana, hacen del yacimiento un lugar que despierta el interés de los investigadores y que aún tiene mucho por descubrir, ya que se han hallado vestigios de la Edad del Cobre. Una de las singularidades que tiene el yacimiento del Cortijo de Acevedo, yo creo que una de las más importantes, es la continuidad de la ocupación humana en este mismo lugar durante toda la antigüedad. En este caso, hemos documentado en la última fase la presencia de recipientes de cerámica elaborados a mano, objetos metálicos, como puede ser un conjunto de hachas de cobre y un puñal de bronce, y un conjunto de herramientas de sílex. Concretamente son unas láminas o cuchillos de sílex y unas puntas de sílex. Pues este conjunto, según también los miembros del equipo de investigación, nos adentra en un enclave de la Edad del Cobre. Concretamente parece responder a un espacio funerario. Además está integrado completamente en la distribución de las tumbas de la necrópolis de la Edad del Hierro. Ese vínculo también estamos en proceso de investigación para ir respondiendo a esas preguntas que nos va lanzando el yacimiento, como es este caso, ¿no? Pero que nos demuestra esa ocupación humana ya desde la Edad del Cobre. El proyecto general de investigación de 6 años de duración que se está desarrollando está solo a la mitad de su desarrollo. Durante las primeras fases, Acevedo ya ha demostrado que es más que una villa romana y ahora sacará a la luz muchos más secretos. Obviamente las conclusiones extraídas hasta ahora de las investigaciones que hemos ido desarrollando en la necrópolis, bueno, pues se nos quedan un poco cortas, ¿no? Porque bueno, hasta el momento hemos podido documentar 23 enterramientos, nos queda mucho por trabajar y excavar para tener una documentación de toda la necrópolis de manera completa, pero vamos perfilando poco a poco cómo nos vamos acercando a esos 200 años que ocupa el uso de esta necrópolis. Los objetos, el ritual funerario, todos los datos que vamos obteniendo
con el apoyo de los especialistas, los investigadores de otras disciplinas, van complementando el estudio y bueno, nos vamos acercando a esa idea de que somos un poco el punto de discordia dentro de la investigación de las necrópolis en este contexto cronológico de la Edad del Hierro. Pues nuestra necrópolis, a pesar de estar en la costa de la provincia de Málaga, no responde con el patrón ya característico de las necrópolis fenicias, por ejemplo, de la zona de Vélez Málaga. Por lo tanto, somos el punto novedoso dentro de la investigación, puesto que no reproducimos lo que deberíamos de localizar en este espacio. Los objetos nos marcan esa clara influencia indígena, puesto que los recipientes elaborados a mano son característicos de estas comunidades autóctonas. Sin embargo, la presencia de objetos de una comunidad fenicia está clara. Tenemos amuletos, tenemos escarabeos, platos de pescado tan característicos de este mundo. Entonces es complejo definir de quiénes estamos hablando, ¿no? Quiénes están enterrados en esta necrópolis. Con este proyecto de investigación, Mijas quiere devolverle a los ciudadanos el esfuerzo inversor que se está realizando en el yacimiento. Los resultados obtenidos de las distintas actividades arqueológicas que ha promovido el Ayuntamiento de Mijas iban tomando importancia y tal relevancia y alcanzaba unas dimensiones que nos sirvió de base para que en el año 2020 se solicitara a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía el proyecto general de investigación que desarrollamos desde el departamento. Esta entidad nos proporciona la vía adecuada para cumplir con nuestro objetivo: excavación, investigación, divulgación y puesta en valor. Estos dos últimos objetivos, la divulgación y la puesta en valor, nos sirve para devolver a los ciudadanos la inversión pública que se hace a través de este proyecto. Compartir los resultados y transmitir a los ciudadanos la historia de este yacimiento contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural. Todo ello permite que tomen conciencia de un mismo origen, de una misma historia, la historia de Mijas. Una historia que puede leerse en gran parte en el yacimiento del Cortijo de Acevedo, donde la ocupación humana se ha sucedido a lo largo de más de 1000 años y de la que gracias a la investigación arqueológica cada día conoceremos más.